En la historia de la humanidad, pocos personajes han sido tan misteriosos y a la vez tan impactantes como el profeta Isaías. Desde el primer instante en que aparece en la Biblia, su figura nos atrapa, no solo por sus palabras llenas de poder, sino también por sus acciones simbólicas que muchas veces son difíciles de comprender. Hoy, exploraremos una de las historias más desconcertantes de la Biblia, el momento en que Isaías recibe la orden de Dios de caminar desnudo y descalzo durante 3 años. Una acción que sorprendió a su pueblo y que dejó una huella indeleble en la historia bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios pediría algo tan extraño a su profeta? ¿Cuál es el mensaje oculto detrás de esta orden, y qué tiene que ver con nosotros hoy? Este acto, aunque en apariencia absurdo, encierra un profundo simbolismo y revela algo esencial sobre la relación de Dios con su pueblo y sobre las advertencias que lanza cuando ve que nos alejamos de sus caminos. Pero para entender este enigmático mandato, debemos comenzar desde el principio y conocer quién era Isaías y el contexto en el que vivía. Isaías no fue un profeta cualquiera. Elegido por Dios en tiempos difíciles, su misión era clara: advertir y guiar a Israel y Judá en momentos de gran incertidumbre. Los reinos estaban rodeados de naciones poderosas que amenazaban su estabilidad, y los conflictos internos solo intensificaban el caos. En medio de esta tormenta, Dios decidió levantar a Isaías como su voz, como su instrumento para revelar su voluntad, aunque esa revelación, a menudo, tomaba formas inesperadas. Este primer vistazo a la vida de Isaías nos da una pista de que estamos ante una historia inusual. Su llamado no solo era llevar palabras de Dios a su pueblo, sino ser un símbolo vivo, un recordatorio constante de que Dios estaba presente, observando y esperando que su pueblo regresara a Él. En los siguientes minutos, iremos desvelando juntos los detalles de esta fascinante historia, explorando cada símbolo, cada palabra y cada acto profético que Isaías dejó como legado. El llamado de Isaías y su contexto histórico. La vida de Isaías da un giro sorprendente cuando recibe el llamado de Dios. Imagina el escenario: Israel y Judá viven en medio de amenazas constantes. Por un lado, están rodeados por poderosos imperios como Asiria, que se extiende cada vez más, anhelando conquistar y someter todo a su paso. Por otro lado, dentro de sus propios territorios, hay una constante lucha entre la fidelidad a Dios y la tentación de seguir los caminos de otras naciones. En este contexto turbulento, Isaías es llamado a ser una voz de advertencia, de esperanza y de profunda verdad. Dios se manifiesta a Isaías de una manera extraordinaria. Según la Biblia, Isaías tiene una visión poderosa: ve a Dios en su trono, rodeado de serafines que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías siente una mezcla de asombro y temor, pues sabe que está en presencia de algo infinitamente santo y majestuoso. Esta visión cambia su vida para siempre, marcando el inicio de su misión profética. Es aquí donde Isaías, consciente de su propia imperfección, escucha a Dios preguntando: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Con valentía, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Este llamado es significativo porque Isaías entiende que no será una misión fácil. Tendrá que enfrentar la incomprensión, el rechazo y hasta el peligro, pero su fe es más fuerte que sus miedos. Con esta convicción, Isaías acepta el mandato divino y se convierte en el mensajero de Dios. Cada palabra que pronuncia, cada acto que realiza a partir de este momento, será en obediencia total a su misión. A medida que avancemos, veremos cómo este contexto histórico de amenazas y crisis influye en las decisiones que Isaías toma, en los mensajes que transmite y en la manera en que Dios utiliza a este profeta para mostrar su voluntad. Ahora, con su misión clara y su fe inquebrantable, Isaías está listo para enfrentar la tarea que Dios ha preparado para él. El acto profético de caminar desnudo y descalzo. Tras haber aceptado su misión y haber comenzado a profetizar en nombre de Dios, Isaías recibe una orden que desconcertaría a cualquiera. Dios le dice que camine desnudo y descalzo por 3 años. Imagínate la escena: un hombre respetado como profeta, alguien a quien el pueblo veía como un portavoz de lo divino, ahora debía deambular sin ropa y sin calzado. La orden divina era clara, pero, sin duda, extraña y posiblemente escandalosa para la sociedad en la que vivía Isaías. Este acto profético no solo sorprende a quienes lo ven, sino que genera dudas e incluso rechazo. Sin embargo, Isaías no cuestiona el mandato. Su obediencia es total. Sabe que, aunque no comprende del todo el propósito de Dios en ese momento, cada acción que Dios le pide tiene un significado profundo.
Una enseñanza que puede transformar a aquellos que estén dispuestos a ver más allá de lo superficial. Al caminar desnudo y descalzo, Isaías se convierte en un símbolo vivo, una representación palpable del mensaje divino. El pueblo comienza a preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios haría que su profeta actúe de esta manera? La respuesta es inquietante. Este acto simbólico es una advertencia directa a Egipto y a Etiopía, dos naciones que en ese momento eran potencias regionales y a las que Israel y Judá miraban como posibles aliados contra la expansión de Asiria. Dios, a través de Isaías, está advirtiendo a su pueblo que confiar en alianzas humanas, en lugar de poner su confianza en él, sería una decisión desastrosa. Isaías, al caminar desnudo y descalzo, representa la futura humillación y la derrota de Egipto y Etiopía. Este acto profético tiene un impacto enorme en la mente de quienes lo presencian. La figura de Isaías, vulnerable y expuesta, actúa como un recordatorio de que ningún poder terrenal puede proteger a Israel y Judá de la voluntad divina. Al final, el mensaje queda claro: la única seguridad verdadera se encuentra en la confianza en Dios. Lo que al principio parecía un acto absurdo ahora se convierte en una potente lección de fe y dependencia. El simbolismo de la desnudez y el juicio de Dios sobre las naciones. La desnudez de Isaías no es simplemente un acto literal, es un símbolo de algo mucho más profundo. En el contexto bíblico, la desnudez a menudo representa vulnerabilidad, humillación y exposición al juicio. Al caminar sin ropa, Isaías se convierte en un símbolo del destino que aguarda a las naciones que buscan su seguridad fuera de los caminos de Dios. Al igual que Isaías está desprotegido físicamente, Egipto y Etiopía se verán desprovistos de su fuerza cuando llegue el juicio divino. Este simbolismo no solo es una advertencia para las naciones vecinas, sino también para el propio pueblo de Israel. Al observar a Isaías en esta condición, el pueblo es confrontado con la dura realidad de lo que significa alejarse de Dios. Dios, a través de esta imagen impactante, está diciéndole a su pueblo que las alianzas humanas y los planes políticos no podrán salvarlos en tiempos de crisis. Así como Isaías está expuesto, así también lo estarán ellos si no vuelven su mirada hacia Dios. La desnudez de Isaías también tiene un propósito pedagógico: ayuda a grabar en la mente de los israelitas la lección que Dios intenta enseñarles. En un mundo donde la supervivencia y la fuerza eran lo más importante, la visión de un hombre descalzo y desnudo era un recordatorio constante de que, al final, todo poder humano es frágil y efímero frente a la grandeza y justicia de Dios. Isaías no solo predica con palabras, sino con acciones, transmitiendo un mensaje que resuena en lo profundo del alma de su pueblo. Este acto no es una simple advertencia para su época, sino que se convierte en un símbolo eterno. La desnudez de Isaías nos recuerda que la verdadera protección y seguridad provienen de Dios, y que ningún poder humano puede sustituir la paz y la protección que Él ofrece a quienes le son fieles. En el próximo tópico, exploraremos cómo el mensaje de Isaías para Israel y Judá se va consolidando y las reacciones que provoca en su pueblo. El mensaje de Isaías para Israel y Judá. A través de sus profecías y de su impactante acto de caminar desnudo y descalzo, Isaías transmite un mensaje directo y profundo a Israel y Judá. En medio de la amenaza asiria, ambas naciones buscaban apoyo en potencias vecinas, como Egipto y Etiopía, creyendo que estas alianzas les brindarían seguridad contra la expansión militar de Asiria. Pero Isaías advierte: la verdadera seguridad no está en el poder humano, sino en la fe y la obediencia a Dios. El mensaje de Isaías es una llamada urgente al arrepentimiento y a la fidelidad. Su vida misma se convierte en una representación de los peligros de ignorar la voz de Dios. Isaías profetiza que, si el pueblo sigue confiando en alianzas políticas y no en la ayuda divina, enfrentarán las consecuencias de su desobediencia. Dios, a través de su profeta, está extendiendo una oportunidad para que Israel y Judá vuelvan sus corazones hacia Él. Les recuerda que cuando han estado en peligro antes, no ha sido la fuerza militar o las alianzas políticas las que los han salvado, sino la intervención divina. A medida que Isaías continúa predicando, el pueblo se encuentra dividido. Algunos, especialmente aquellos que están profundamente inmersos en los planes políticos, ven sus palabras como una amenaza y una interrupción. Otros, sin embargo, comienzan a sentir que Isaías podría estar revelando la verdad, y que este acto de vulnerabilidad y sacrificio contiene una advertencia que no deben ignorar. El mensaje de Isaías resuena con fuerza entre aquellos que aún tienen fe en la promesa de Dios. Lo que hace aún más impactante el mensaje de Isaías es que él no solo habla desde un lugar de autoridad moral, sino que también sufre las consecuencias de su obediencia.
Su decisión de seguir las instrucciones de Dios y de someterse a este acto simbólico tan extremo demuestra su profundo compromiso y su disposición a ser fiel a Dios, incluso si eso significa ser objeto de burla o rechazo. Isaías pone en claro que la soberanía de Dios es absoluta y que aquellos que confían en Él no tienen nada que temer, incluso en tiempos de guerra y adversidad. Este llamado a la fe y a la obediencia se vuelve un recordatorio crucial para el pueblo de Israel y Judá: el verdadero refugio está en Dios, no en las fuerzas humanas. Al pasar al siguiente tópico, nos adentraremos en la trágica muerte de Isaías, un fin que demuestra hasta qué punto estaba dispuesto a llegar por su fe y su misión. La muerte trágica de Isaías, aserrado por su fe. La vida de Isaías culmina en un final profundamente trágico, marcado por el sacrificio y el dolor, pero también por una fe inquebrantable. Según la tradición judía y algunos escritos apócrifos, el profeta Isaías sufrió un martirio atroz a manos del rey Manasés, uno de los reyes más infames y rebeldes de Judá. Manasés era conocido por sus prácticas de idolatría y sus intentos por eliminar la influencia de aquellos profetas que se mantenían fieles a Dios y se oponían a su gobierno. Isaías, con su mensaje de arrepentimiento y obediencia a Dios, fue visto como una amenaza directa al poder y a las prácticas paganas que Manasés buscaba implementar en Judá. En uno de los relatos más impactantes sobre el fin de Isaías, se dice que fue aserrado en dos por orden de Manasés. Este castigo brutal reflejaba no solo el odio de un rey hacia el profeta, sino también el grado de oposición que enfrentaban aquellos que se mantenían firmes en su fe y en la verdad de Dios. Isaías, fiel hasta el último momento, no negó su misión ni su llamado profético. Al contrario, su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio de la resistencia y la fortaleza de quienes confían en Dios, sin importar el costo. La muerte de Isaías es una lección profunda sobre el precio de la fidelidad. A pesar de los horrores que sufrió, su legado continuó, y su testimonio permaneció como una inspiración para futuras generaciones. La brutalidad de su martirio subraya que, en muchas ocasiones, ser fiel a Dios requiere valentía y sacrificio extremos. Enfrentar la adversidad y, en algunos casos, la misma muerte, es un recordatorio poderoso de que la fe no siempre es fácil, pero sí invaluable. Isaías, aún después de su muerte, se erige como un ejemplo de lealtad a la voluntad de Dios. Esta trágica conclusión de su vida hace reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza del compromiso espiritual y nos prepara para explorar el legado de su obediencia en el siguiente tópico. Lecciones de fe y obediencia en la vida de Isaías. La vida de Isaías ofrece innumerables lecciones de fe y obediencia, enseñanzas que han resonado a través de los siglos. La devoción de Isaías hacia Dios, incluso cuando las instrucciones divinas parecían imposibles de cumplir o amenazaban su propia seguridad, es un testimonio poderoso. Su disposición a caminar desnudo y descalzo, y luego a enfrentar una muerte cruel sin abandonar su llamado, nos revela el significado de la entrega total y de la confianza absoluta en el plan de Dios. Isaías nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil ni comprende caminos cómodos. Su vida fue un reflejo de una entrega sin reservas, una entrega que no buscaba la aprobación de los hombres, sino la aprobación divina. Para Isaías, lo importante no era su seguridad o su bienestar personal, sino el mensaje de Dios y el llamado a advertir a su pueblo. A través de él, vemos cómo la fe verdadera va mucho más allá de palabras y rituales, es una dedicación profunda y constante que persiste incluso en medio de dificultades extremas. Además, Isaías nos muestra que la verdadera fe tiene un impacto duradero. Su valentía y su sacrificio inspiraron a generaciones futuras a confiar en Dios y a mantener su fe, incluso en las peores circunstancias. Isaías sembró un legado de obediencia que sigue vigente, y su ejemplo es un recordatorio de que cada acto de fidelidad tiene el poder de transformar vidas. Al considerar su historia, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia disposición a obedecer a Dios y a seguir su voluntad, aun cuando eso implique sacrificios personales. La vida de Isaías nos invita a examinarnos y a evaluar la profundidad de nuestra fe, preparándonos para profundizar en el simbolismo y el propósito de sus actos en el siguiente punto. Interpretaciones teológicas del acto profético de Isaías. A lo largo de los siglos, los actos de Isaías han sido objeto de análisis y reflexión teológica. Caminar desnudo y descalzo, como un mensaje de advertencia, es uno de los gestos proféticos más profundos y, a la vez, desconcertantes. Este acto simbolizaba la vulnerabilidad, el juicio y la fragilidad humana frente al poder de Dios. Pero, ¿qué más se esconde detrás de esta poderosa imagen?
Los estudiosos han señalado que esta manifestación de vulnerabilidad es, en realidad, una representación de la condición humana sin la gracia de Dios, expuesta a la calamidad y a la derrota. Para algunos teólogos, el acto de Isaías también simboliza la liberación de toda dependencia en el poder humano. Al despojarse de sus vestiduras, Isaías renunciaba a cualquier protección o símbolo de fuerza, dejando claro que la única verdadera seguridad radica en Dios. Este acto de entrega radical es una invitación a confiar plenamente en el poder y la provisión de Dios, incluso cuando nuestras fuerzas no sean suficientes. En esta interpretación, el profeta no solo predice el exilio y la derrota de las naciones, sino que también muestra cómo el verdadero refugio está en la fe. Este acto de Isaías, además, se ha visto como una advertencia contra la idolatría y la dependencia en otras naciones. Al mostrarse vulnerable, el profeta apunta a la necesidad de rechazar toda alianza o dependencia que reemplace a Dios en nuestras vidas. La profundidad de este gesto continúa inspirando y desafiando a quienes buscan comprender la relación entre obediencia, fe y dependencia en Dios. Esta reflexión nos prepara para ver cómo los principios en la vida de Isaías pueden aplicarse y resonar en nuestras propias vidas, conectándonos con el siguiente punto. Aplicación y relevancia para la vida contemporánea. La vida y las enseñanzas de Isaías tienen una resonancia especial en la vida moderna. Aunque el contexto histórico ha cambiado, el llamado a confiar en Dios, a obedecer su voluntad y a rechazar la dependencia en soluciones humanas sigue siendo relevante. La historia de Isaías nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre cómo respondemos a las pruebas en nuestra fe. Hoy en día, estamos rodeados de opciones y alternativas que nos ofrecen seguridad y éxito, pero Isaías nos recuerda que la verdadera paz y fortaleza están en Dios. La vulnerabilidad de Isaías, su disposición a despojarse de toda seguridad, nos invita a considerar en qué o en quién hemos puesto nuestra confianza. Cuando enfrentamos dificultades, crisis o decisiones importantes, ¿volvemos nuestra mirada a Dios o confiamos en nuestra propia fuerza? Su vida es una advertencia sobre los peligros de apoyarnos en fuerzas externas y de olvidar que Dios es nuestra única fuente de refugio seguro. Además, Isaías nos recuerda el valor de la obediencia en un mundo donde muchas veces nos dejamos guiar por el deseo de éxito o de aprobación social. Su historia nos desafía a tomar decisiones que agraden a Dios, incluso cuando no sean populares o impliquen sacrificio. En este sentido, el mensaje de Isaías no es solo un relato antiguo, sino un llamado a la integridad y a la fe en la vida cotidiana. Con esta conexión entre la historia de Isaías y nuestra propia vida, entramos en el cierre de esta narración, preparando una conclusión que inspire a la reflexión. Reflexión final y cierre inspirador. La historia de Isaías es, sin duda, un recordatorio poderoso de lo que significa vivir con verdadera fe. Su vida, marcada por actos proféticos extremos y un sacrificio profundo, nos invita a cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a entregarnos a la voluntad de Dios. Isaías no solo predicó con palabras, sino también con su vida, convirtiéndose en un ejemplo de obediencia y de devoción incondicional. Al recordar su historia, nos encontramos con la invitación de Isaías a vivir una fe auténtica, una fe que no depende de las circunstancias o de las recompensas temporales. Nos llama a confiar en Dios con todo nuestro ser y a ser valientes en medio de las pruebas. La vida de Isaías nos inspira a alejarnos de la búsqueda de seguridad en las cosas del mundo y a centrar nuestra esperanza en Dios. Al cerrar esta reflexión, recordemos que el legado de Isaías sigue vivo hoy en cada corazón que busca honrar a Dios. Sigamos su ejemplo, no temamos el sacrificio, y busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, confiando en que, al final, su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Oración final. Señor Dios, te agradecemos por la vida y el testimonio de tu siervo Isaías, un profeta que caminó con valentía y obediencia, sin importar el precio. Te pedimos que su ejemplo inspire nuestros corazones a vivir con una fe auténtica, a buscar tu verdad y a permanecer firmes en tus caminos, aun cuando el mundo nos desafíe. Que podamos aprender a depender de ti como nuestra única fortaleza, a dejar de lado las seguridades pasajeras y a encontrarnos en tu paz eterna. Ayúdanos, Señor, a ser reflejos de tu amor y de tu justicia, y a vivir cada día con un propósito firme y una entrega total a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si esta historia de Isaías te ha impactado, te invito a reflexionar sobre cómo podemos aplicar su ejemplo de fe y obediencia en nuestra propia vida. Isaías nos mostró lo que significa confiar en Dios en medio de la adversidad. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más entrega, más dependencia en Dios? Te invito a dejar un comentario con tus pensamientos y compartir cómo este mensaje ha tocado tu corazón.
Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir nuestras próximas historias bíblicas que buscan inspirar, fortalecer y profundizar nuestra fe. Comparte este video con aquellos que puedan necesitar ánimo para caminar con Dios con firmeza y valentía. Gracias por acompañarme y que Dios te bendiga abundantemente.